Vamos al glue compresor y acá tirate tu pregunta cuando la tengas, Andy. Glue compresor, básicamente, un compresor, bien compresor, en este caso de una sola banda, o sea, está entrando todo mi mastering, está entrando acá, y yo lo que quiero hacer es básicamente que todo suene justamente un poco más homogéneo, bien, un poco más pegado. Y este glue compresor emula eso, bien, emula justamente las consolas, los compresores de las consolas tipo SSL, bien. Cuando decimos emula es porque el algoritmo con el cual fue creado para dar ese tipo de resultados, bien. Y acá, fijémonos cómo actúa. Esperen que voy a apagar este y prender. Fijémonos cómo se mueve. Y básicamente lo que yo estaba buscando era que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que un compresor básicamente atenúa ciertos picos o transitorios, bien, dependiendo de lo que es un umbral. Entonces genera esa sensación más, justamente más homogénea. Valores como ataque, en este caso de 10 milisegundos, un ratio súper rápido, dejan pasar ciertos transitorios y me mantienen la pegada, la dinámica de mi track y después comprimen. Bien, la compresión no debe ser más en este caso, puede ser, pero no, pero un estándar, siempre estamos hablando de 4, 5, tal vez como mucho. Ahí ya empezamos a sentir, ¿no? Que ¿vos qué pensás de eso, Dari? ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo pienso que depende del proceso que le hayas hecho antes. Suponete Bien. que si ya venís, suponete que tenés dos compresores, ¿no? En este caso tenés el glue compresor, que es VCA también. Justamente eso estaba viendo. Es un compresor VCA. Sí, Le podrías haber puesto otro más, ¿sí? Entonces podés hacer 2 y 2, ¿sí? 4 dB me parece que está bien en el máster, o sea, está ahí al límite, me parece, pero depende justamente cómo los distribuís entre dos compresores, si querés distribuirlo entre dos compresores. Si lo haces con uno, yo diría que está medio peligroso hacerlo en 4. ¿Por qué? Porque eh, es un solo compresor y ya pasado de esos decibeles, suponete que tenés otra transiente, pasado de esos decibeles se empieza a comportar un poco raro el compresor, ¿sí? Entonces está bueno, y más en el máster, yo diría hacerlo entre 2, 2,5, sería algo muy prudente y que te conserva también un poco la dinámica, ¿no? bien, bien. No, está excelente. Se recomienda mucho en realidad poner 2 hasta 3 compresores, ¿no? Me acuerdo Sí, del... Hay un canal que está buenísimo, El Rincón del Máster. sí. Cuando nosotros estábamos aprendiendo con el Dari me mandabas y me mandaste una vuelta a uno. Si pones 2 o hasta 3 compresores de máster con esta configuración, tenés más pegada, ¿viste? Y así, y en ese momento yo dije, wow, es muy interesante porque a veces piensa uno que va uno solo. Yo acá lo puse uno solo como para charlar ahora en el stream y le di ahí como para que notemos, ¿no? Pero sí es cierto que a veces van dos o hasta incluso yo a veces hago un proceso de un glue compresor a nivel justamente más de generar más homogeneidad, digámoslo así. Después un multiband dynamic, perdón, y después otro glue compresor para permitir pasar transitorios o dar más pegada. Imaginémonos, según el caso, tenemos 3 tipos de compresores ahí en un Claro. máster, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya con más... Sí, igualmente el poner 2 o 3 compresores tenés que más o menos medianamente saber lo que estás haciendo, ¿no? Sí, Porque no es cuestión de poner 2, 3 compresores y listo ya, y todos están haciendo lo mismo. No, en realidad vos pones un compresor y si vas a poner un segundo tenés que saber lo que hace ese segundo compresor o claro. a dónde se destina, porque recordamos que el compresor lo que hace es un control de dinámica, ¿no es cierto? En realidad lo que hace es reducir la dinámica de todo lo que está entrando en el compresor. Entonces vamos a ir reduciendo compresor por compresor, vamos a ir reduciendo dinámica. Pero, ¿a qué quieres reducir la dinámica? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué pones 2 compresores? ¿Por qué querés reducir tanto la dinámica? O qué vas a hacer que haga cada uno, ¿no? Por ahí querés solamente controlar transientes y decir, ah, perfecto, entonces vas a poner un compresor rápido y un compresor un poquito más lento, cosa de que las transientes de uno, que uno agarre y el otro no, y no llegue a agarrar este, lo agarre el otro, ¿no es cierto? Entonces vas a hacer que cada uno trabaje de una forma distinta. Claro, claro. Es.
aprender en DCNschool.com. Ahí. Y Vos ahí, básicamente... claro, dice Andy. Tiki Tiki dice, en el tema del compresor, y dijo algo que vos sabés que otro alumno también me dijo eso a mí. Miren, ¿Qué cosa? el tema del compresor me ocurre que al ponerlo al máster, muchos elementos se me esconden. Eso por un exceso, y ahí el Dari te lo va a explicar. Y me suena todo como más mono. Últimamente, sí, eso me dijo otro alumno una vuelta también. Últimamente no lo uso porque noto que empeora. ¿Qué le dirías en cuanto a que se le esconden ciertos elementos? Bien. Sí. Y que le suena más en mono. Yo diría que se fije primero en la sobrecompresión, ¿sí? ¿Y qué sería la sobrecompresión? Suponete, depende del compresor que estés usando. ¿Qué compresor estás usando? ¿Estás usando el nativo, Andy? Estaría bueno saber cuál compresor es. Pero siempre fíjate en cuánto está comprimiendo o el peak reduction, ¿sí? O el gain reduction, perdón. El gain reduction del compresor. O sea, en este caso en el glue compresor tenés la agujita que te va a ir diciendo cuánto está comprimiendo el compresor, ¿sí? Si se pasa exageradamente de 5, ¿sí? Y Claro. ya vas a 10, ya vas a 15, y Ujú. vas a notar que un montón de cosas se te esconden bueno, vas a notar cosas raras, como por ejemplo eso que pasa como en mono, ¿sí? Porque lo que realmente va a estar haciendo el compresor es llegando a un límite, por así decirlo, y de ahí en más te va a ir reduciendo también un poco la calidad del track, porque ¿qué pasa? Va a estar comprimiendo y ya no vas a notar bien los agudos, que capaz que en los agudos justamente tenías el estéreo, Es- obviamente, ¿no? Tenés el estéreo en los agudos. Entonces reduce los agudos, ¿sí? Le da más prioridad a los bajos, ¿sí? Porque los bajos son los que tienen más fuerza, entonces prioriza el bajo, ¿sí? Te comprime en base a los bajos y ya los agudos se te bajan, ¿sí? Sentís que se te ocultan y justamente ahí se te ocultan las cosas, ¿sí? Así que muy importante tener en cuenta la reducción de ganancia en el compresor, como decíamos, 2 decibeles, 2 decibeles y medio, 3 decibeles en el máster, ¿sí? Ahora, si te vas a cada uno de los canales, es otro el cuento, ¿sí? Es otro el claro. cuento, ya puedes hacer otras cosas. Él dice que, lo cual me resulta raro, que solés comprimir unos 2 dB. Solo pretendo darle cohesión pegada y pegamento. Mira, esto es mucho. Vamos a sacarle el limiter y voy a poner el soft clip. ¿Ves eso? Eso es mucho. Se escucha que hace como que le cuesta todo, que todo está medio... Que en vez de sonar cohesivo suena descohesivo. Pero estamos viendo que estamos hablando de 10. Un Ahora, montón. ahora, vos me decís 2 dB, me parece muy raro, Andy. Esperen que vuelvo atrás. Me parece muy raro que con 2 dB te pase eso. Otra cosa es el ratio, capaz que tiene un ratio excesivo, Sí. puede ser, y le esté afectando en ese sentido. Un ratio de, bueno, en este caso, no sé cuánto lo tenés, está muy 4. chiquito. 4. En 4 está bien, está bien. Para S- mastering. eh, sí, para el máster está perfecto. Puede ser un 3 un 2 sí. Dependiendo de cuánto esté comprimiendo también. Claro. Así que, pero bueno, ese rango, ¿no? 4 de ratio y no más de 2 decibeles de compresión, ¿sí? No debería ser problema, la verdad que no. Y no sé cuál compresor está usando. Dijo que está usando el Shadow Hill y el P250 Universal Audio. Sí, no te 2500, perdón. debería... 2500. 2500. Mm, Sí, el 2500 es un VCA como el Glue Compressor. claro, Sí, y está perfecto para lo que es el máster, así que no debería. A lo mejor usa uno solo y fíjate si con uno solo, que el 2500 está bueno para el máster y el otro mutealo y manéjate con uno solo y fíjate si ahí te da una, un resultado distinto. claro. Chequea eso, Andy. ¿Cómo andás? No soy Mm. Seba 300, que pone ¿cómo? ¿Qué comes? Vamos. Bueno, probá eso. Probá los nativos. Probá hacer esta configuración de última también, Andy, como para chequearlo un poquito. Bien. A veces está bueno también utilizar
lo nativo que, especialmente, yo siempre recomiendo el Glue Compreso para empezar. ¿Por qué? Porque son pocos parámetros y notas la diferencia. Y después pasarte a otro para ver cómo trabaja. Recordemos que cada dispositivo, cada plugin tiene su manual de uso, así que hay que ir viendo ahí. Puede Eh, ser, puede ser que estés comprimiendo también y en el limiter te esté marcando, no sé, menos 6 decibeles, ¿sí? Menos 10. Entonces también puede ser otro proceso el que te esté afectando, ¿sí? Así que muy importante ahí revisar toda la cadena.